Un cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Legatly, una empresa que se dedica mundialmente a educar abogados en fundamentos del derecho frente a la IA, frente a la inteligencia artificial, para que sepan cómo manejar cualquier asunto jurídico preventivo correctivo, cualquier caso, vinculado de alguna manera con inteligencia artificial, con IA, por ende, en los sectores público y privado en cualquier parte del mundo. Y hoy, precisamente, explicaré las particularidades jurídicas de la IA y la importancia de la educación, por ende, profesional de los abogados ante ello. Y es que la inteligencia artificial es un producto, es un objeto que se sujeta al derecho en cada relación jurídica donde existe, es decir, en cada ambiente relacionado con la forma de los derechos y deberes donde exista inteligencia artificial y propiamente donde exista algo relacionado con inteligencia artificial, porque es posible que no exista como tal en el inicio de una relación jurídica un producto por ende definitivo, final, como tal de IA, sino algo relacionado con ello. Por ejemplo, la creación y por ende las fases de creación o algunas, según el caso, una o algunas fases de creación de la IA. Entonces se trata de que todo lo relacionado con la IA exista válidamente y esto se logra, existe, esto solo existe, esto se da, esto existe cuando el caso vinculado de alguna forma con IA es válido. Por eso se trata de hacer el caso válido y por ende, como consecuencia, la IA dentro de ello, dentro del caso, dentro de él, es válida. Y por eso se deben detectar y resolver los problemas jurídicos de cada caso a nivel preventivo o correctivo para lograr precisamente que de alguna manera el caso coincida con el deber ser jurídico, es decir, con la forma en la cual los derechos y deberes se aplican frente a ello. Y por eso hay que tener en cuenta las particularidades jurídicas de la IA, porque si bien el derecho aplica frente a la IA, hay que tener en cuenta cuáles son las particularidades, los efectos jurídicos de la IA, las particularidades jurídicas, el efecto jurídico, los efectos jurídicos, el fenómeno jurídico que existe en relación con la IA. Y, por ejemplo, existe el fenómeno de la gestión del riesgo frente a la inteligencia artificial. Y no se trata entonces de eliminar el riesgo, porque esto no es posible. El riesgo es algo que es externo a la capacidad humana como algo general, pero es algo que en concreto se maneja válidamente, es decir, se gestiona, por ende efectivamente, se controla válidamente, es decir, se hace que exista de una manera en la cual no exista la inaplicación de los derechos y deberes en relación con ello, con el ambiente impactado, con el riesgo, es decir, con la posibilidad de la ocurrencia de algo que afecte el bienestar cuando se manifieste, y por eso es algo aleatorio a nivel general, pero a la vez es previsible el riesgo como fenómeno general igualmente. Es decir, por ejemplo, frente a la inteligencia artificial es claro que existe el riesgo de que la información existente en relación con la forma en la cual existe el producto, un producto de IA, puede ser alterada por parte, por ejemplo, de un tercero o de que el empleo, la operación, el uso mediante una IA de dicha información dé como resultado elementos, objetos, formas antijurídicas, elementos antijurídicos, por ejemplo, un contenido generado con el funcionamiento de una IA que arroje y propiamente que tenga como forma algo antijurídico. Entonces, es un riesgo que se puede prever y que precisamente al detectarse se toman buenas prácticas, es decir, formas de gestionar, de manejar válidamente el fenómeno, esa posibilidad de ocurrencia y por ende se mitiga el riesgo, se reduce la posibilidad de ocurrencia del riesgo y por ende la capacidad de daño, de ocurrencia frente al riesgo, es decir, la
posibilidad de disminuir, se disminuye propiamente la capacidad de generación del daño frente a la posibilidad de ocurrencia de un riesgo, propiamente del efecto de un riesgo, en el caso de ocurrir, y por ende se gestiona válidamente el riesgo y no culpablemente, es decir, no de una manera pasiva que por ende permita que el riesgo ocurra de manera indiferente e incluso se incrementen las posibilidades, por ende, de causación del mal. Entonces, la gestión del riesgo, la gestión válida del riesgo, propiamente la gestión del riesgo, significa la diligencia, ser diligentes. Ser diligente frente a la IA, según cómo los derechos y deberes se apliquen frente a cada quien, en cada caso vinculado con IA, y propiamente según cómo los derechos y deberes se apliquen frente a cada persona, natural, es decir, física, es decir, como ser humano, y jurídica, es decir, moral, es decir, como organización de un sector público o privado que exista en un caso vinculado de alguna forma con IA. Entonces, según cómo los derechos y deberes se apliquen frente a cada persona, los seres humanos existentes en relación con las personas existentes en un caso vinculado con IA, con algo relacionado con IA, saben, pueden saber, conocer, aclarar cómo los derechos y deberes se aplican frente a estos, frente a los seres humanos, frente a cada ser humano, y de aplicarlo, de aplicarlos, de aplicar este conocimiento, de aplicar los derechos y deberes, de aplicarlos, existe el caso válido, porque existe con armonía jurídica, es decir, de una manera armónica con la forma en la cual los derechos y deberes aplican frente al caso y por ende existe la IA válida y propiamente lo relacionado con IA de una forma válida, porque cada persona ha aplicado los derechos y deberes porque cada ser humano ha aplicado los derechos y deberes en relación con su persona, es decir, según la forma en la cual los derechos y deberes procedan, apliquen, deban aplicarse frente a su persona, lo cual incluye la aplicación de la forma en la cual los derechos y deberes se aplican frente a cada persona en relación con las demás personas, como seres humanos y organizaciones existentes en el caso. Entonces, así existe el caso válido y por ende la IA válida y propiamente lo relacionado con la IA de una forma válida, porque como todo está conectado, la aplicación de un derecho existe cuando a la vez se aplican los demás derechos y todos los deberes y los deberes. Entonces, esto es determinante para manejar, por ejemplo, válidamente el riesgo, para la gestión del riesgo frente a la IA, y por eso el concepto, el fenómeno de la gestión del riesgo hace propiamente referencia a la aplicación de los derechos y deberes a la medida de cómo le apliquen a cada quien, según cómo exista, es decir, según cómo vaya existiendo y en definitiva, de forma definitiva, total, exista el caso vinculado de alguna forma con IA, es decir, según cómo los derechos y deberes le vayan aplicando, procediendo y propiamente apliquen definitivamente, frente a cada persona existente en el caso y por ende, según cómo los derechos y deberes vayan debiéndose aplicar y propiamente apliquen frente a cada ser humano existente en el caso. Y así existe el caso válido y por ende la IA válida. Entonces, este gran fenómeno conocido como gestión del riesgo incluye múltiples elementos. Uno, por ejemplo, es en cuanto al entrenamiento, en cuanto al hecho de entrenar, en cuanto al entrenamiento de un producto de IA, lo conocido como entrenamiento, que significa incluirle los elementos, por ende de una manera precisa, a la medida, al producto de IA para que funcione válidamente. Por ejemplo, si es un producto de inteligencia artificial relacionado con algo de la salud, incluir los elementos, es decir, la información que se requiera para que, en relación con ello, exista la aplicación de los derechos y deberes frente a la manera en la cual exista cada caso vinculado con la IA en lo relacionado con la IA, es decir, para que el producto sea válido, es decir, para que mediante lo que sea posible de lograrse, es decir, de las soluciones posibles según la forma en la cual existe el producto y por ende, según la forma en la cual existe el deber ser jurídico frente a la calidad que deba tener, es decir, con base en el criterio jurídico, es decir, con base en la forma en la cual deba existir el producto, es decir, deba ser la calidad del producto, según cómo existe el caso, y por ende, si se incluye la información a la medida de ello y propiamente se opera válidamente la IA y en general se interactúa válidamente por parte de cada persona que interactúe
frente a la IA y en definitiva por parte de cada ser humano que exista en relación con cada persona que interactúe frente a la IA. Existe validez jurídica, existe una conducta válida, el producto de IA existe válidamente en el caso. Y esto solo se logra, como todo está conectado, cuando en general el caso es válido, es decir, cuando no solo frente a lo vinculado con la IA, sino cuando el todo de lo relacionado con el caso existe válidamente, porque no es posible que exista validez frente a un elemento de la relación jurídica, es decir, del caso, y no validez jurídica, es decir, e invalidez jurídica frente a lo demás del caso. Todo está conectado, no existe la medio validez jurídica o la medio invalidez jurídica, no existe la medio culpa o la medio diligencia, existe el cumplimiento o el incumplimiento del derecho, es decir, la aplicación o inaplicación de los derechos y deberes, y por ende cuando existe la aplicación de los derechos y deberes frente a la IA, por ende existe, es decir, esto significa que existe la aplicación de los derechos y deberes en el caso. Es decir, que el centro es hacer que cada uno de los hechos del caso y propiamente el todo del caso, el todo de la forma del caso, existan de una forma armónica jurídicamente. Entonces, para entrenar válidamente un producto de IA, es decir, para configurar, ajustar y propiamente formar válidamente un producto de IA, tanto en abstracto en general, es decir, sin vincularse con un caso, como, es decir, sin vincularse con un caso distinto del caso de la forma general del producto, como en específico frente a un caso concreto donde en la práctica exista el producto, se interactúe frente al producto, debe existir una claridad frente al derecho, es decir, frente al deber ser jurídico, es decir, de la forma de los derechos y deberes. Debe ser clara, debe conocerse de alguna manera la forma de los derechos y deberes y por ende saber cómo aplican frente al producto según la forma del producto, es decir, en relación con la forma del producto de IA involucrado. Y a la vez en específico, es decir, concretamente se debe lograr aclarar, se debe aclarar cómo los derechos y deberes aplican frente al producto, es decir, frente al caso en general, involucrado de alguna forma con IA, cómo específicamente dentro de ello, frente al producto, frente a la forma del producto de IA involucrado, y se debe lograr que el caso sea armónico jurídicamente y por ende que el producto sea armónico, es decir, se debe lograr de alguna forma aplicar los derechos y deberes en el caso y por ende aplicar, por ende por parte de cada quien involucrado en el caso, existente en el caso, la aplicación de los derechos y deberes, alguna forma de aplicar los derechos y deberes, alguna forma de aplicación de los derechos y deberes frente a la IA y así existe la IA válida, es decir, el producto de IA de una forma válida, esa es la forma de la IA válida, del producto de IA válido. Es decir, esa es la forma de la autorregulación válida, es decir, de la diligencia. Esa es la forma de la diligencia, es decir, la forma de aplicar los derechos y deberes, es decir, la forma de cumplir con el derecho. Y otro tema importante dentro de este universo conocido como gestión del riesgo frente a la IA es lo relacionado, es en relación, es la relacionada con las alucinaciones, que en últimas se basa y propiamente está relacionado con el fenómeno, se relaciona, está relacionada con el fenómeno del entrenamiento de la IA, porque alucinación en este contexto significa que un producto de IA arroje resultados imprecisos, es decir, que mediante la operación de la información relacionada con la forma de funcionamiento de la IA no se logre una solución sino un problema, es decir, algo impreciso, algo que no se adapta a lo requerido y propiamente esperado por parte de quien interactúe con la IA con base en la forma en la cual existe la IA, es decir, lo esperado válidamente por parte del interactor frente a la IA, no lo esperado de manera abusiva, de manera antijurídica, sino con base en la calidad que se espera del producto según la forma en la cual existe y por ende según la forma en la cual debe existir jurídicamente. Entonces, por ejemplo, si se trata de la generación de un contenido mediante una IA y con base en la forma de la IA, se espera que haga algo y sea posible, por ende, ello según el estado del arte vigente en el caso, y se logre otra cosa, por ende imprecisa y por ende antijurídica, porque no logra el resultado, sino que existe es una inaplicación de los derechos y deberes en relación con el contenido generado, es decir, que la IA, es decir, los seres humanos en relación con la IA, no logran que exista con base en la aplicación de los derechos y deberes, sino con base en la inaplicación, es decir, no se logra que los seres humanos existentes en relación con la forma de creación e interacción
frente a la IA apliquen de alguna forma los derechos y deberes, sino que existe es una inaplicación, pues existe una alucinación, es decir, propiamente una inexactitud, algo antijurídico, y por ende la IA no existe válidamente ahí. Esto es distinto al tema de lo irresistible, es decir, de lo que no es posible de atender con base en la aplicación de los derechos y deberes, de lo irresistible jurídicamente. Porque estamos hablando de que en este caso es previsible y propiamente con base en la capacidad jurídica, es decir, con base en la forma en la cual los derechos y deberes se aplican frente a cada quien. En el caso es posible lograr que el producto funcione válidamente y en este ejemplo que el contenido sea válido y no inválido. Entonces, este es un fenómeno de alucinación, distinta a la alucinación extraordinaria, donde es algo por fuera precisamente de la voluntad y propiamente de la capacidad válida de quienes existan en el caso, de los seres humanos existentes en el caso, y en este caso existe, por ende, una falla que, al ser algo irresistible jurídicamente, no es una culpa, pero aquí, una vez ocurre el fenómeno, una vez se manifiesta la falla y por ende el efecto de la falla, lo diligente, es decir, aquí se debe ser diligente y esto consiste en aplicar los derechos y deberes para atender ello válidamente y por ende para no incrementar el riesgo en general, para no generar la violación, la vulneración, la transgresión, la lesión de derechos y por ende el incumplimiento de deberes. Y en eso consiste precisamente el manejo, por ende válido, ante lo intempestivo, lo imprevisible jurídicamente, ante lo irresistible jurídicamente. Es decir, que lo que es irresistible es la previsión de la ocurrencia y propiamente es irresistible el control por ende absoluto de que algo exista, pero una vez existe se debe manejar válidamente porque si no se hace, ahí sí existe culpa, porque ahí sí se permite que exista mayor daño frente al efecto que exista una vez ocurre lo imprevisible. Y esto depende de cómo exista cada quien, es decir, del perfil jurídico de cada quien, porque lo imprevisible depende de cómo apliquen los derechos y deberes, por supuesto, frente a cada persona. Entonces acá hay otra particularidad. Y otra particularidad hace referencia, en general, a la administración de la IA, incluido el mantenimiento. Hay que ir manteniendo la IA de tal manera que precisamente su forma y por ende su calidad, es decir, su calidad y por ende su forma, sea válida y por ende hay que ir logrando, por ejemplo, asegurando, logrando de alguna manera, a la medida de cada quien según los derechos y deberes procedan, aplican, es decir, según lo procedente jurídicamente frente a cada quien, que la IA, por ejemplo, sea compatible con las distintas tecnologías de la información y la comunicación vinculadas con su forma de existencia, por ejemplo, en lo relacionado con hardware, es decir, con los elementos físicos de la computación electrónica, por ejemplo, en cuanto a las memorias, ¿cierto? Y, por ejemplo, en relación con las telecomunicaciones, es decir, en cuanto a las redes alámbricas e inalámbricas que permiten que el ser humano, que los seres humanos se comuniquen a la distancia. Entonces hay que asegurar que las telecomunicaciones sean válidas, existan de una forma válida, con una calidad válida, para que por ende el producto de IA y en general el caso vinculado con algo vinculado con la IA exista válidamente. Y lo mismo frente al software, es decir, frente a los programas de computador, los programas de ordenador. Se debe lograr una armonía entre la forma de la IA con los distintos software involucrados, pero aquí hay que aclarar algo, según cómo exista la IA y por ende el caso porque, por supuesto, no se trata de lo improcedente jurídicamente, es decir, de la inaplicación de los derechos y deberes. Por ejemplo, no se trata de esperar que un producto de IA sea compatible con todo cuando no se presente de esa forma, cuando no se ofrezca de una manera así, pero cuando se considere que es compatible con una u otra forma, debe ser compatible con ello y por ende se debe ir actualizando y todo. En general, lo relacionado con la IA, es decir, actualizando por ende todo lo relacionado con la IA, para que de esa manera siempre sea compatible con lo que deba ser compatible, propiamente para que sí siempre exista válidamente el producto de IA. Y aquí en cuanto a la oferta, no hay que relacionar la oferta con lo exclusivamente mercantil, no hay que verla exclusivamente, dimensionarla propiamente de una forma exclusivamente mercantil, comercial, sino que puede ser una oferta por parte de un sector público cuando se pone a disposición y por ende se publicita un producto de IA para la interacción de una organización del sector público, por ejemplo, frente a la comunidad de impacto, frente a los usuarios ante este. Entonces, todo depende de cómo existe el producto y por ende de cómo se presente y por ende de cómo se ofrezca, es decir, se haga público y por ende
a la vez de cómo se interactúa ante él con base en lo que se ofrezca, para que así exista válidamente la IA, porque como nos damos cuenta, no basta con que la IA se cree válidamente, sino que lo que es suficiente, con lo que basta es con que se cree válidamente y que se interactúe frente a ella válidamente para que así como tal exista válidamente, para que así exista válidamente. Y por ende, frente a la creación, como nos damos cuenta, es posible hacer la IA válida, no es que esto sea imposible, al contrario, la solución es conocer los derechos y deberes y aplicarlos. Entonces, por ejemplo, en relación con los sesgos, como otro punto de los riesgos y en general de las particularidades jurídicas de la IA, los sesgos, los prejuicios son un fenómeno complejo, pero si se actúa aplicando los derechos y deberes, pues no se actúa con base en el sesgo, es decir, en la arbitrariedad, sino con base en la discrecionalidad válida, es decir, con base en lo que se deba hacer para lograr de alguna forma aplicar los derechos y deberes, es decir, propiamente se actúa logrando de alguna forma aplicar, es decir, aplicando de alguna forma los derechos y deberes según cómo apliquen frente a cada quien. Y por ende, frente a los algoritmos en general, se logra que existan válidamente si se actúa aplicando los derechos y deberes según cómo deban aplicarse. Y por eso los abogados como profesionales del derecho deben conocer y aplicar los derechos y deberes, es decir, las condiciones para que exista la aplicación de los derechos y deberes, es decir, los requisitos para la aplicación de los derechos y deberes, es decir, las características de los derechos y deberes, para que así sepan, es decir, sean capaces de detectar y aclarar, sepan detectar y aclarar la forma jurídica, la forma que debe tener cada caso para existir válidamente, cada caso vinculado con IA, y así, como consecuencia, se aclare la forma, es decir, el deber ser jurídico de la IA, la forma en la cual debe existir la IA para ser válida, para coincidir con el derecho, para ser válida jurídicamente, para tener armonía jurídica. Y por eso los abogados deben ser capaces de detectar y resolver los problemas jurídicos de los casos que manejen a nivel preventivo o correctivo. Y por eso cuando conocen los fundamentos del derecho y los aplican, son capaces de lograrlo, porque los fundamentos del derecho son las características de los derechos y deberes y propiamente las condiciones que se deben cumplir para que exista la aplicación de los derechos y deberes. Y propiamente los fundamentos del derecho son la forma de los derechos y deberes. Entonces, cuando el abogado conoce y aplica, por ende, a nivel profesional, como profesional del derecho, los fundamentos del derecho, es decir, los derechos y deberes, puede manejar cualquier caso, porque sabe cómo se cumple con el derecho en la medida del caso y por ende sabe cómo cumplir con cada norma específica que aplique en el caso y en general sabe cómo existe la validez jurídica y por ende la eficacia y la seguridad jurídica frente al caso y por ende frente a la IA. Y por eso la educación jurídica que impartimos para abogados, tanto a nivel de equipos de abogados como a nivel de abogados individuales, frente a la IA en Legadly, es universal, es mundial, es aplicable, es necesaria, es determinante mundialmente, globalmente, a nivel universal, universalmente. Y por eso los invito a www.legadly.ca para que conozcan nuestro enfoque como empresa, conozcan nuestra oferta de educación jurídica para abogados en fundamentos del derecho frente a la IA. Es una educación de alto nivel, de alto valor jurídico, que por ende aumenta su profesionalismo jurídico, los perfecciona jurídicamente, aumenta su capacidad jurídica y por ende su rendimiento y en definitiva los hace ágiles jurídicamente frente a la inteligencia artificial y en la medida en que apliquen y por ende retroalimenten lo aprendido, se van perfeccionando cada vez más y por ende de una manera cada vez más simple saben cómo detectar y resolver los problemas jurídicos frente a la IA y a la vez los invito a nuestra página web para que dentro del blog del sitio web se perfeccionen con nuestros contenidos frente a los elementos de los derechos y deberes en relación con la inteligencia artificial. Se trata de conocer el deber ser jurídico ante la inteligencia artificial, de descifrar el efecto jurídico de la IA y por ende saber cómo cada quien debe actuar jurídicamente frente a la IA y lograr de alguna forma que el caso vinculado con IA sea armónico jurídicamente gracias a que cada quien aplique los derechos y deberes
según cómo por ende le apliquen en el caso. Es decir, que se trata de que el abogado, por ende, con base en su ejercicio profesional con su abogacía, aclare ello, es decir, aclare cómo aplican y por ende cómo se deben aplicar los derechos y deberes en un caso, tanto a nivel preventivo como correctivo. A nivel preventivo, para que se logre cumplir con el derecho frente a la IA y por ende, en general, para que se logre el caso válido y a nivel, es decir, para que se logre el caso válido, cuando con la claridad que brinda que logre el abogado, cada quien aplique ello y por ende se autorregule válidamente el caso y exista válidamente por ende. Esa es la forma de la justicia, es decir, de la coincidencia con el ser, con el deber ser jurídico, la coincidencia del ser del caso, la forma del caso con el deber ser jurídico, con la forma en la cual los derechos y deberes se aplican frente a él, ante él, a la medida del caso, y por ende la justicia es lo ajustado a los derechos y deberes. Y frente a lo correctivo, el abogado es capaz de detectar si existe o no un cumplimiento jurídico, es decir, si existe cumplimiento o incumplimiento del derecho frente a un caso vinculado con IA, y en el caso de existir un incumplimiento, sabe cómo existe la justicia, es decir, cómo existe la responsabilidad, es decir, el hecho de deber asumir el efecto de un incumplimiento del derecho, es decir, aclara la forma en la cual se debe ser responsable ante un incumplimiento del derecho, la forma de la responsabilidad jurídica ante el incumplimiento del derecho, y por ende aclara qué es lo procedente jurídicamente frente a ello, es decir, cómo aplican los derechos y deberes para asumir la forma en la cual aplique esa responsabilidad, es decir, para cumplir con la decisión mediante la cual se aclare cómo se incurrió en culpa y cómo aplican los derechos y deberes para asumir esa culpa. Y por ende así se soluciona el conflicto. En este caso, los derechos y deberes que se han inaplicado por el incumplimiento del derecho que ha existido previamente no se aplican, pero se termina el conflicto. Por eso el deber ser jurídico consiste en que se cumpla con el derecho en cada momento de cada relación jurídica vinculada con IA, es decir, en el inicio, desarrollo y fin, pero cuando existe un incumplimiento del derecho, cuando el abogado conoce y aplica los fundamentos del derecho, sabe cómo se solucionan los conflictos. Les agradezco de nuevo por su atención, les envío un fraternal saludo y espero que esto sea de su mayor beneficio, que los sensibilice sobre la importancia de estar como abogados educados jurídicamente frente a la IA y que nuestros servicios de educación jurídica sean de su interés.